Ahora vamos a ver cómo poder realizar la conexión de un programa, una aplicación en visualbasic.net y una base de datos de cualquier proveedor de datos, que podría ser SQL Server, MySQL, Oracle, Access u otro. Entonces se va a asumir que el lector conoce muchos conceptos, por lo menos algo de programación básica, para entender lo que se va a explicar acá. Lo primero que hay que entender es que existen diferentes formas de conexión a diferentes proveedores o diferentes orígenes de datos. Y estos datos pueden ser bases de datos o no necesariamente bases de datos, como por ejemplo archivos de texto, entre otros, ¿no? Pero al final la forma de conexión tiene una estructura similar, no cambia mucho, no es muy variante. Entonces lo primero que hay que hacer es que debemos definir qué tipo de conexión a bases de datos queremos realizar. Si queremos hacer una conexión para Access, para ODBC, para SQL Server, para MySQL, para Oracle u otro. Una vez que hemos definido qué tipo de conexión vamos a hacer, lo que deberíamos es utilizar ciertas clases, ciertos espacios de nombre que están para realizar este tipo de trabajos. Por ejemplo, entonces ya dijimos que hay que definir el tipo de conexión a bases de datos, y lo siguiente que hay que hacer es realizar la conexión a la base de datos. Una vez que se realiza la conexión a la base de datos, realizamos la consulta a la base de datos. Esa consulta nos va a enviar un resultado, y este resultado lo llevamos a un adaptador, que es un intermediario entre lo que es el origen de la base de datos y un dataset. Este adaptador, que tiene los datos de la base de datos consultada, se debe llevar a una clase que se denomina dataset. Y esta clase dataset es una de las clases más importantes en el manejo de bases de datos, y que son un intermediario entre lo que es la base de datos y nuestra aplicación, básicamente. Una vez que tenemos el dataset, lo llevamos y lo mostramos en un control, como puede ser un data grid view, o en un otro tipo, como un combo box, como un label, etc. Entonces estos son los 5 pasos que se debería realizar para hacer la conexión. Ya hablando un poquito de lo que es el manejo de espacios de nombres y clases, que son propias de ADO, y otras que no necesariamente son de ADO o de ADO.net, sería de la siguiente forma. Hacemos un import del espacio de nombre system data, que justamente hace referencia a todo lo que es el manejo de datos, seguido de un proveedor de datos en particular. Fíjense, acá coloqué 3x, donde este 3x puede ser el proveedor de datos de tipo OLEDB, que sería para Access, de tipo ODBC para las conexiones ODBCs, de tipo SQL Client con proveedor de datos de SQL Server, de tipo MySQL Client para proveedores MySQL de datos, ¿no? Y otros que puede haber. Entonces es lo que estaríamos definiendo lo primero en nuestra aplicación. Un import, manejar el tipo de espacio de nombre de un proveedor en particular, y la parte de conexión que hablamos la realizamos con la clase conexión. Para ello vamos a utilizar justamente la clase particular y específica del proveedor de datos. Es decir, acá si queremos con SQL Server, teníamos que utilizar SQL Client.connection, connection nada más. SQL Client Connection, que es la clase que nos va a permitir hacer la conexión con la base de datos.
Para hacer la consulta vamos a utilizar una consulta SQL y vamos a utilizar la clase command, que también es propio de un proveedor de datos, no es genérico. También tenemos al data adapter, que también tiene su propia versión para cada proveedor. Una vez que tenemos el adapter, que vendría a ser el resultado, vamos a utilizar la clase dataset, que acá, si observamos, no tiene un proveedor en particular, puesto que esto pertenece a toda la tecnología Adobe.NET, es genérica. Una vez que tenemos el dataset, podemos utilizar el data grid view u otro control que se nos parezca. Entonces, esta es la forma de cómo se debería realizar la conexión de nuestra aplicación con una base de datos en particular, o como Access, o DBC, SQL u otro tipo de proveedor. Si entendemos esto con toda seguridad, vamos a poder realizar el trabajo de manera más sencilla. Bueno, vamos a ver un ejemplo entonces de cómo se realiza este tipo de conexiones. Voy a abrir una aplicación que ya la tengo desarrollada, que cumple todos los conceptos que hemos indicado. Esta aplicación se llama Conexiones de Base de Datos. Bueno, tal caso, tengo acá varios. Bueno, esto lo voy a quitar porque no era parte. Ya, ahí. Fíjense, tengo diferentes conexiones acá. He hecho una conexión a Access. He hecho sus variantes porque se pueden hacer diferentes formas. Tengo la forma de conectar al proveedor de datos de MySQL, de la forma de ODBC, de SQL Server, y bueno, este es un módulo de conexiones que también es una variante. A ver, lo primero que vamos a ver es una forma de conectarnos con Access. Acá tengo el formulario. Lo único que hace esto es mostrar en un data grid view los datos que se tiene en una base de datos que está hecha en Access 2007-2010, cualquiera de las dos versiones, y al final cuando se hace conectar, nos conecta a la base de datos y muestra los resultados. Voy a revisar el proyecto para ver con qué tipo está muy bien, trabaja con Access. Acá voy a ejecutarlo. Acá, como decía, hacemos clic en conectar. Nos sale el mensaje de conectado. Hacemos clic en aceptar. Y bueno, acá en el Data Grid View me muestra los datos de una base de datos que yo ya tenía preparada, y esta base de datos está hecho en Access. Vamos a ver el código. Doble clic. Bueno, entonces de manera rápida, acá tenemos lo que les decía, el espacio de nombres, que es para Access, les comenté que es OLEDB, y tenemos el método clic para el botón conectar, y lo único que hago dentro de esto es manejar un tree catch para validar algunos aspectos de error. Y bueno, entonces fíjense que acá les decía, lo primero que deberíamos hacer es manejar, cuando ya hemos declarado el tipo de dato, el espacio de nombres OLEDB, le hemos indicado que vamos a manejar una conexión para Access. Entonces acá he creado un objeto que es de tipo OLEDB Connection, que les había comentado, y esta es la instrucción del objeto con su propiedad, o su método, con su propiedad Connection String, que nos indica qué tipo de conexión se va a realizar. Acá estoy realizando el tipo de conexión del proveedor Microsoft Ace OLE, la versión 12.0, porque esta es la versión para Access 2007 y 2010. No así para las versiones inferiores, tiene su propia versión. Además creo que es de tipo JET esto, que es muy diferente. Y bueno, lo único que estoy haciendo acá es darle la ruta. Fíjense, la ruta le estoy dando donde está almacenada mi base de datos, que en este caso se llama dbcontrol con su extensión respectiva.
y encuentra esa dirección, abre la conexión si es que se ha realizado de manera correcta y nos sale el mensaje de conectado. Una vez que tenemos eso, dijimos que utilizamos una instrucción, una sentencia SQL. Lo único que estoy haciendo es listar, ¿no? Todo el contenido de la tabla usuarios, enseguida les muestro. Y después declaramos el adaptador y el dataset, ¿no? Que les decía que el adaptador es el intermediario entre el dataset y la base de datos real. Entonces acá he declarado los adaptadores, acá ya los estamos creando, y acá en el adaptador, lo que hace el adaptador es rellenar, en el adaptador estamos realizando la conexión a la base de datos con el tipo de conexión que hemos que hemos abierto, y estamos enviándole la instrucción SQL, ¿no? La sentencia SQL. Una vez que el adaptador ya está lleno, lo que hacemos es pasarle al dataset los valores del adaptador con su propiedad fill, ¿no? O sea, es una función que permite rellenar al dataset todo lo que contiene el adaptador de la tabla usuarios. Y con este procedimiento, en este momento el dataset ya tiene todos los datos, y lo único que hemos hecho acá, por último, mostramos esos datos del dataset. Fíjense que lo llenamos a nuestro conector, a nuestro control data grid view. En su propiedad data source le introducimos la dirección, es decir, en este caso le introducimos el dataset que ya tiene todos los datos, y mostramos justamente la tabla que hemos indicado, ¿no? La tabla usuarios. Por último, cerramos la conexión, y el cache, bueno, ya entenderán que va a capturar los errores que se cometen tal vez por alguna falla de conexión. Voy a mostrarles la parte de, a ver, permítanme, voy a mostrarles nuestra conexión. Acá lo tengo en la unidad F, aquí está. Fíjense, acá tengo mis conexiones bases de datos, acá está, dentro de bin, dentro de debug, aquí está la base de datos que les comenté, que se denomina dbcontrol. Si lo abrimos, tenemos la tabla justamente que se llama usuarios, y esta tabla usuarios es muy fácil de crearla, que tiene 3, 4, 5, 6, varios campos, pero el conjunto de registros son justamente 4, ¿no? Y cuando hacemos el tipo de, esto voy a cerrarlo, el tipo acá ejecutamos la aplicación y lo probamos, sí nos despliega los cuatro registros que tenemos. Bueno, fíjense, para ver, o sea, si en realidad es esa nuestra base de datos, voy a cambiarle el nombre, dbcontrol 5, guardamos ese. Si es que no se encontrase la base de datos, obviamente la conexión no se va a realizar. Acá, ¿no es cierto? No se pudo encontrar el archivo, etcétera. ¿Por qué? Porque no es, le cambiamos el nombre, ¿no? El nombre que no es. Entonces, de esta forma podemos nosotros realizar la conexión en Access. De la misma forma que tenemos para Access, voy a cerrar esto y voy a cambiar el proyecto. Voy a inicializar no con Access, sino con MySQL. Esto lo guardamos, abrimos el de MySQL, acá está. Si hacemos la conexión de la misma forma, tiene todas las mismas instrucciones, pero cuando hacemos conectar, en este caso no me va a conectar porque no puede encontrar, dice el host de la base de datos de MySQL. ¿Por qué? Porque no está encendida justamente el servidor, ¿no? Porque necesitamos un servidor, un gestor de bases de datos. Para ello yo voy a encender el WAMP server, que es donde tengo una base de datos. Voy a mostrarles acá abajo, está encendiéndose el WAMP. Voy a abrir
phpMyAdmin. Ahora sí, bueno, ya vamos a poder visualizar lo que es las bases de datos que tengo. Acá tengo justamente una base de datos que se llama dbSistema. ¿Dónde está? O es dbControl, permítanme, voy a revisarlo. Cerramos esto. Acá vamos a ver, vamos a hacerle clic en conectar. Fíjense que es lo mismo. Espacio de nombres, MySQL, esto ya no es propio del .NET, sino es particular de MySQL. Acá también hago la conexión y aquí está, ¿no? Acá me dice el servidor que se llama localhost, la base de datos acá está, se llama dbSistema, se llama, ¿no? Entonces voy a ejecutar una vez más. Ahora sí, bueno, ya está encendido el WAMP y fíjense que ya ha salido el mensaje de conectado. Y también me muestra, en este caso tiene los mismos 4 registros porque es la misma base de datos respecto a estructura. Fíjense, voy a abrir otra vez acá, perdón, acá está dbSistema, acá lo tengo. Usuarios de la tabla. Y aquí tengo los 4 registros que están en MySQL Server. Entonces de esta forma estamos viendo que acá lo voy a detener. Acá también se realizan los mismos procedimientos. La conexión, abrimos la base de datos, abrimos la conexión, hacemos la consulta, manejamos el data adapter, el dataset y mostramos en un control que es un data grid view, ¿no? De la misma forma, por último voy a hacer con SQL Server. Lo guardamos, voy a abrir para SQL, voy a ver su código. Fíjense, aquí la conexión ya es para SQL Client, ¿no? Ya no es MySQL. La conexión de la misma forma, servidor local, database, en este caso la base de datos se llama dbControl. Su usuario es el usuario SA, que es de tipo administrador, que es la contraseña, ¿no? Voy a mostrarles, pero antes de mostrar de WAMP, voy a cerrar el WAMP server porque esto es para base de datos. No se va a conectar, va a ser un mensaje de error porque en este momento no está encendido el servidor de SQL Server. Por lo tanto, como en MySQL, nos debería desplegar un mensaje que no se puede realizar la conexión. Y ahí está, ¿no? No se ha podido, no está, bueno, hay un error con la red y todo eso. Voy a aceptar, pero acá directamente voy a encender. Tengo acá instalado la versión 2000 Server, la versión 2008 si no me equivoco. Acá está, Server 2008. Voy a ejecutarlo. Bueno, acá la contraseña, han debido notar que es el usuario SA y la contraseña es administrador, que es por defecto, casi que tiene a ese usuario con esa contraseña, si no me equivoco, y yo he establecido eso. Bueno, si está todo bien, acá nos va a realizar, bueno, acá no se puede realizar la conexión. Voy a probar tal vez la contraseña. Bueno, aunque no me acuerdo la verdad, voy a dejarlo. Una consulta, a ver. Bueno, aquí está, ¿no? Es una consulta que, bueno, es fácil de realizar. Selecciona las primeras 1000 filas y aquí están los 5 registros, ¿no? Juan P, Marilu, Victa, etcétera, etcétera. Entonces, de esta forma hemos visto que nuestra aplicación, que es esta, sí ha podido realizar la conexión. Obviamente cuando se ha hecho la conexión también hemos llamado acá automáticamente a la desconexión. Fíjense,
Es que es muy recomendable hacer eso. Aquí está, conexión close. Y es similar, el concepto es similar. Hay otras variantes para conectarse a bases de datos. Aquí está el de ODBC, por último, para que no se quede así. En ODBC es el sistema de conexiones diferente, ¿no? O sea, es decir, aquí ya no le damos unas rutas, sino se trabaja por un DNS que hay que establecerlo. Lo he llamado yo DB Control 2, que es la base de datos. Voy a mostrarles el DNS. Esto creo que esto también es necesario saberlo. ¿Dónde estábamos? Acá. Herramientas administrativas. Aquí orígenes de datos. Aquí, ¿no? Aquí está. DB Control 2. Si no estuviese esto, no nos va a conectar. Vamos a hacer la prueba. Voy a cambiar. Vamos a empezarlo con ODBC. Guardamos. Vamos a cerrar algunas. Aquí. Voy a ejecutarlo. Ni aquí, pero esto está con ODBC y es de tipo Access. Podría ser de otro tipo también. Conectamos. Y sí, fíjense, conectado. Y nos ha salido esta situación. Que tiene 4 registros. ¿No? Es la misma. Solo que en este momento estamos realizándolo por ODBC. Y utilizamos el sistema de nombres o el espacio de nombres data ODBC. ¿No? Y acá tenemos la misma. Bueno, una vez que se hace este tipo de conexión, lo demás es similar. Abrimos la conexión, utilizamos la instrucción, utilizamos el data adapter, dataset y mostramos en un data grid view. Es muy similar, por eso decía que el hecho de conocer estos pasos, la conexión, la consulta, el data adapter, dataset y un data grid view u otro control, es similar, ¿no? Bueno, los demás son variantes que, bueno, en este caso utiliza un módulo para hacer las conexiones. Utiliza en Access, porque podía ser en otro. Hice también conexión de otra forma. Es decir, acá he utilizado ya una clase, la clase command, ¿no? O en este caso, que es para conectar a base de datos Access, pero de tipo command. No utilizaba en el anterior eso. Y en este Access 3, bueno, lo que he hecho es llamar a la conexión a través del módulo. He hecho un módulo para llamar a la conexión de Access, ¿no? Bueno, son variantes, cada uno tiene su forma de realizar, o sea, no hay una única forma, es una gran variedad de aspectos que se puede dar. Bueno, entonces ojalá con esto se haya entendido un poquito más cómo se pueden realizar diferentes conexiones a bases de datos.